Buenos días. Bueno, hoy tenemos una clase referida al polinomio de Maclaurin. ¿Bien? Para entender esta clase es necesario haber visto previamente las clases de polinomio de Taylor. ¿Bien? O sea, ¿qué es el polinomio de Taylor? O serie de Taylor también. ¿Cómo se trabaja con el error? ¿Bien? Porque hoy vamos a trabajar fundamentalmente con el error porque vamos a explicar un ejercicio que tiene que ver con esto. Bueno, el polinomio de Maclaurin es el mismo polinomio de Taylor, con el detalle de que el punto de aproximación, ¿sí? El punto donde la aproximación entre la función y el polinomio, la función, la función usando el polinomio es perfecta, ese punto es el 0, ¿sí? O sea, el coeficiente a del polinomio de Taylor en Maclaurin vale 0. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se arma el polinomio de Maclaurin? Recuerden que el polinomio de Taylor y Maclaurin en este caso sirve para aproximar una función, ¿bien? Usando un polinomio. Y esa aproximación tiene un error, y ese error se representa por medio de lo que se llama el resto. ¿Bien? Entonces, el polinomio de Maclaurin aproxima una función de la siguiente manera. Tenemos la función valuada en 0, el 0 es el punto de aproximación, más derivada primera en 0 por x, más derivada segunda en 0 por x cuadrado sobre 2 factorial, y así, hasta la derivada enésima, evaluada en 0 sobre n factorial por x a la n. Ese es el polinomio, la forma genérica del polinomio de Maclaurin, y el error se representa con esta expresión, que es el módulo de la derivada de orden n más 1 evaluada en un punto c, ¿bien? Ese punto c está entre 0 y x, sobre n más 1 factorial por x a la n más 1. Todos estos coeficientes, o el significado de estos coeficientes, fueron explicados en la clase de polinomio de Taylor. ¿Bien? Aviso esto. Vamos a leer el ejercicio, vamos a explicar qué es lo que nos piden y vamos a plantearlo. ¿Bien? Dice aquí, ¿cuántos términos se deben tomar del polinomio de Maclaurin? O sea, ¿de qué grado debería ser el polinomio de Maclaurin? ¿Bien? Para aproximar la función e a la x, en todo el intervalo menos 1, 1, el intervalo menos 1, 1 es este, ¿bien? Con un error menor a 10 a la menos 3, o una milésima. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si desarrollamos el polinomio de Maclaurin para la función e a la x, vamos a ver que la función y sus derivadas son todas e a la x. Y cuando nosotros la evaluamos en 0, porque hay que evaluarlas en 0 para el polinomio de Maclaurin, nos queda e a la 0 en todos los casos. ¿Bien? Y e a la 0 vale 1. Entonces, esto vale 1, esto vale 1, esto vale 1, y así. Todos valen 1, todas las derivadas evaluadas valen 1, y nos queda este polinomio. ¿Bien? 1 más x cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 6. Ustedes lo pueden hacer después con calma. Eso es lo que tiene que dar. ¿Qué significa obtener o evaluar la función e a la x en todo este intervalo con un error menor que una milésima, o que 10 a la menos 3? Quiere decir que si nosotros queremos calcular e elevado a cualquier valor de x que esté en este intervalo, ¿bien? Por ejemplo, yo quiero calcular e a la 0,5, que estaría por aquí, es 0,5, e elevado a la 0,5, pero usando el polinomio, tengo que reemplazar el 0,5 en la x. ¿Bien? Y cuando haga eso, me va a dar un valor que tiene un error, que debería tener un error menor que una milésima. ¿Esto qué quiere decir? Que el resultado que obtenga debe tener por lo menos 3 cifras decimales, después de la coma, 3 cifras decimales significativas y correctas. Después de eso puede venir el error. ¿Bien? Eso en todo el intervalo. Eso es lo que me pide el ejercicio. Lo que me está pidiendo es, bueno, ¿de qué grado tiene que ser? ¿Cuántos términos que tengo que tomar? ¿Alcanzará con un grado 3 o con un grado 4? Ustedes saben que, recuerden de la clase de Taylor, que cuanto mayor es el grado del polinomio, mejor es la aproximación y más pequeño es el error. ¿Bien? Bueno, ¿cómo lo vamos a plantear? Tenemos que acordarnos de lo siguiente para entender el planteo. Vamos a trabajar con el error, ¿bien? Pero también tenemos que acordarnos que si este es el punto de aproximación, a medida que nos alejamos del punto de aproximación,
el error va creciendo, ¿sí? O sea, si yo estoy en 0,5, tengo un error, pónganle, tengo un valor de error, y si estoy en 0,6 tengo un error más grande, ¿bien? Entonces, la posición más desfavorable con respecto al error, o sea, el valor de x, donde voy a tener el valor más grande, o los valores de x donde voy a tener el mayor error, van a ser aquellos valores de x que están más alejados del centro. En este caso es el 1 y el menos 1. ¿Bien? Yo voy a trabajar con x igual a 1, porque es más fácil, pero también se podría hacer con x igual a menos 1, y trabajando un poquito más se llega exactamente al mismo resultado. ¿Bien? Entonces, vamos con esto. Primero vamos a plantear la expresión del error. Vamos a poner Rn. Ponemos Rn porque no sabemos cuánto vale n, porque aún no sabemos qué grado le vamos a dar al polinomio. ¿Bien? Es el módulo de la derivada de orden n más 1. La derivada de orden n más 1 de la función e a la x es e a la x. ¿Bien? Pero en lugar de poner e a la x, tenemos que poner e elevado a la c, porque tiene que estar valuada en c. ¿Bien? Sobre n más 1 factorial por x a la n más 1. ¿Bien? Y esto es menor que, tiene que ser menor que, acá, 10 a la menos 3. ¿Bien? Eso es lo que nos pide el planteo. El error que cometemos tiene que ser menor que una milésima. Ahora, vamos a situarnos en la posición más desfavorable. La posición más desfavorable, me faltó poner acá el intervalo de variación de c. Entonces, c es mayor que 0 y menor que x. La posición más desfavorable es la más alejada del centro del intervalo, más alejada del punto de aproximación. En este caso puede ser 1, puede ser menos 1, cualquiera de las dos. Yo voy a trabajar, entonces voy a poner aquí posición más desfavorable es x igual 1. Repito, podría ser x igual a menos 1 y ustedes si quieren lo pueden hacer para ese lado también. X igual a 1. Entonces vamos a tener que, vamos a poner que e a la c sobre n más 1 factorial por 1, ¿sí? Equivale a 1. 1 a la n más 1. Esto seguro que va a ser menos, y c es mayor que 0 y menor que 1, ¿bien? C es mayor que 0 y menor que 1, porque c es mayor que 0 y menor que x. Entonces, seguro que esta expresión va a ser menor que e a la 1 por 1 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Ahí lo estamos acotando, estamos maximizando el error y dándole a la c un valor que no va a alcanzar. Por lo tanto, el error que nosotros tenemos seguro que va a ser menor que esta expresión, ¿sí? Y esto sabemos que va a ser menor que 10 a la menos 3, porque eso es la condición que nos pide nuestro problema. Entonces vamos a trabajar con esta expresión. E a la 1 es e. Entonces, seguimos acá. 1 elevado a la n más 1, cualquiera sea el valor de n, nos va a dar 1. Entonces, por 1 sobre n más 1 factorial, n más 1 factorial, esto tiene que ser menor que 10 a la menos 3. ¿Bien? Bueno, e por 1 es e. Entonces vamos a escribir esta expresión, lo voy a poner aquí, la vamos a escribir así. Voy a tomar el n más 1 factorial y lo voy a pasar multiplicando. El n más 1 factorial es positivo. Lo voy a pasar multiplicando, así que esto no cambia. Y voy a tomar el 10 a la menos 3, que es 0,001 positivo también, y lo voy a pasar dividiendo. Como es positivo, la desigualdad se mantiene. Entonces nos va a quedar e sobre 10 a la menos 3 tiene que ser menor que n más 1 factorial. ¿Bien? Si hacemos e dividido 10 a la menos 3, entonces esto nos va a dar, el número es 2,718 y así, ¿no? Entonces nos va a dar 2718 de este lado. E dividido 10 a la menos 3 nos da 2718 y algo más, ¿sí? Menor que n más 1 factorial.
Entonces aquí nosotros tenemos que averiguar cuánto vale n. Eso es lo que nos pide el problema, porque n es el grado del polinomio que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuánto vale n? ¿Qué valor de n nos va a arrojar que n más 1 factorial nos dé mayor que 2718? Y aquí hay que probar, ¿sí? Entonces dicen, bueno, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6, el factorial de 4 es 24, el factorial de 5 es 120, el factorial de 6 es... no me acuerdo cuánto es el factorial de 6, ¿sí? Lo tienen que hacer 120 por 6, son 600, son 720, ¿sí? El factorial de 6 es 720, quiere decir que este número es más grande que 6. El factorial de 7 es 5040, el factorial de 7. Quiere decir que esta expresión se cumple cuando aquí tengo el factorial de 7. El factorial de 7, 5040, es mayor que 2718. Entonces, n más 1 tiene que ser 7, porque su factorial cumple con esta condición. Entonces, n más 1, esto se hace probando, ¿sí? N más 1 tiene que ser igual a 7, entonces n tiene que ser igual a 6, porque este 1 pasa restando y nos queda que n vale 6. Así. ¿Bien? ¿Qué significa que n sea igual a 6? Quiere decir que nosotros deberíamos tomar un polinomio de grado 6, o sea, grado 3, 4, 5, 6, ¿bien? Un polinomio de grado 6, y al reemplazar ese polinomio por la función, evaluarlo en cualquier valor entre menos 1 y 1, vamos a obtener como resultado un valor de la función que tiene por lo menos 3 cifras decimales significativas correctas. ¿Bien? 3 cifras decimales correctas. Bueno, espero que se haya entendido. También ustedes podrían haber hecho esto reemplazando el x igual a menos 1, o sea, ir para esta posición, que es la otra posición más desfavorable, poner x igual a menos 1 y trabajar con x igual a menos 1. Es un poco más complicado, no mucho más complicado, pero es un buen ejercicio para que prueben y van a llegar al mismo resultado, ¿sí? A que el grado del polinomio es 6. Bueno, eso es todo en este ejercicio. Hasta luego.